todos, a todas y a todes. Bienvenidos a la repetición de la segunda clase del ciclo de formación en prevención y abordaje integral de los consumos problemáticos con una mirada territorial, comunitaria y perspectiva de la diversidad sexual y población travesti trans. En el día de hoy estaremos viendo la repetición de la clase que se dio el día martes, donde la Secretaría de VIH e ITS de la Federación Argentina LGBT disertó en nuestro espacio. Para esta disertación estuvieron el responsable de la Secretaría, Gastón Vera, y uno de los asesores legales, que es Cristian González Armijo. Antes de pasar a la clase, les pedimos por favor, si quieren, tocar el botón de suscripción que está debajo del video para que les llegue la notificación de cada video que vayamos subiendo desde la Secretaría, y esperemos que disfruten tanto como nosotros la clase. Pasemos al aula. Tenemos el gran honor de poder tener a los compañeros de la Secretaría de VIH e ITS de la Federación Argentina LGBT. Pero bueno, antes que nada, lo principal, que ya están preguntándolo por el chat, debajo del video, debajo de la descripción del video, está el link para poder dar el presentismo. El presentismo hoy va a ser diferente, porque la realidad es que estuvimos viendo las estadísticas de cuánto se quedan conectadas todas las personas. Entonces, el presentismo hoy, la consigna del presentismo van a ser 3 palabras. Una se va a dar al inicio, otra se va a dar a la mitad, y la última, obviamente, al final de la charla, ¿sí? Para poder dar ese presentismo tienen que ingresar en el Forms, que está debajo del video, como antes les decía. Y la primera de las palabras, que la vamos a dar ahora, es Matilde, ¿sí? Así que, bueno, para comenzar con la charla, ya estamos más de 400 personas en vivo. Vamos a presentar a los disertantes. Está con nosotros Cristian González Armijo, que es uno de los asesores legales de la Secretaría de VIH e ITS, Ignacio Cálibar, que también es asesor legal de la Secretaría, y el secretario de el responsable de la Secretaría de VIH e ITS, Gastón Vera. Así que bueno, chicas, les cedo la palabra y me quedo a disposición de lo que necesiten. Muchas gracias por estar. Bueno, buenas tardes, compañeros. Hola a todos. Muchísimas gracias en principio, Fer, por la invitación y la convocatoria a disertar en esto. La verdad que es un honor poder participar. Y bueno, nada, como el compañero nos presentó, somos la Secretaría de VIH e ITS de la Federación Argentina LGBT. Yo soy Gastón Vera, el responsable, secretario del espacio. Nuestra secretaría trabaja entre varias cosas: el testeo rápido, el abordaje en diagnósticos recientes, en la difusión de la información actualizada. Hoy en día estamos con otras organizaciones trabajando lo que es la nueva ley de VIH. Ya la ley de SIDA de los 90 quedó desactualizada, por ende hoy en día estamos trabajando para que salga una nueva ley y sea actualizada, que es sumamente importante para las personas que viven con VIH. Y entre otras cosas, también el abordaje de acompañamiento y seguimiento a las personas que viven con VIH, para lograr una mejor adherencia, una mejor aceptación, ¿sí?, a lo que es vivir con el virus. Bien, yo les voy a hablar hoy de lo que es VIH, SIDA y demás. Empezamos por dando la definición de VIH. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humano, que lo que hacen nosotros, básicamente, una vez que ingresa a nuestro organismo, es atacar nuestro sistema inmunológico, bajando nuestras defensas, ¿sí? Hasta tal punto que si no lo detectamos a tiempo, nos va a dejar sin ninguna defensa. Ese momento
donde nuestro organismo se encuentra sin ninguna defensa, se llama estadio SIDA. Son dos cosas completamente distintas, SIDA que VIH. El VIH es el virus y el SIDA es el estadio por el cual está atravesando nuestro organismo. ¿Bien? A su vez, si una persona está atravesando este estadio, ¿sí?, al no encontrarse con ninguna defensa en su organismo, es muy probable que pueda contraer enfermedades o infecciones oportunistas. Bien, las generalmente enfermedades que una persona sin defensas que adquiere pueden llegar a ser algún tipo de cáncer, tuberculosis, meningitis, toxoplasmosis, ¿sí?, entre otras. Por eso es tan importante el testearse y el saber cómo estoy. ¿Bien? Una vez al año es importante testearse, y ya que el testeo es confidencial, voluntario, y hoy en día también muchas organizaciones estamos trabajando con lo que son las tiras reactivas, que te damos un resultado a los 15 minutos. O sea, es rápido también. Bien. En esto de VIH y SIDA y la gran diferencia que tienen una de otra, también es importante aclarar que una persona no muere de SIDA, ¿sí? Muere de una enfermedad que se le complicó, que está asociada a el SIDA, ¿bien?, al estadio que está atravesando. Son enfermedades que están asociadas. Bien, entonces es importante aclarar esto, porque a la hora de comunicar y a la hora de informar, seguramente hemos escuchado murió de SIDA o tiene SIDA, y esto también hace que se genere mucho más estigma y discriminación hacia la población que vive con VIH. Bien, por ende, hoy en día también lo que vamos a trabajar un poco es el vocabulario correcto que se utiliza y el vocabulario actualizado, ¿sí?, que es sumamente importante. También escucho contagio o transmisión. La mejor forma es hablar de transmisión, porque el contagio refiere a virus que se mantienen en el aire o virus que se mantienen en las superficies. Como hoy en día estamos atravesando la pandemia del COVID-19, y es un virus que se puede mantener o en el aire o en las superficies por un tiempo. Bien. El VIH no. El VIH necesita cosas específicas. El VIH necesita un virus, que va a ser el VIH, un fluido que lo transporte y un punto de acceso. ¿A qué me refiero con esto? El virus va a ser el VIH, el fluido que los transporte va a ser el semen, el presemen, el flujo vaginal, la leche materna o la sangre, y los puntos de acceso son los sexuales, anal, vaginal o oral, y si comparto objetos cortopunzantes como jeringas, agujas o canutos en la aspiración de cocaína. ¿Bien? Por eso también es tan importante saber de que no se habla de contagio, porque necesita cosas específicas. ¿Bien? Y sí se habla de transmisión. Hoy en día, las formas de transmisión son tres: la sexual, anal, vaginal u oral; la sanguínea, si comparto objetos cortopunzantes como jeringas, canutos y para la aspiración de cocaína o agujas; y de forma vertical, de la madre al hijo por canal de parto y leche materna. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que es hoy en día el vivir con VIH. Hoy en día, con un tratamiento está totalmente garantizado, ¿sí?, que una persona pueda tener una vida completamente normal si está en tratamiento.
puede estudiar, puede trabajar, puede tener hijos. No. El VIH hoy en día no te incapacita para nada, o sea, podés tener una vida completamente normal. Y a su vez, también en esto de también podés tener hijos, se sabe que una persona que está bajo tratamiento está indetectable, que ahora les voy a decir lo que es, también puede tener hijos de forma normal, ¿bien? Por canal de parto, sin que haya una transmisión del hijo, de la persona gestante al bebé, ¿sí? Así que es sumamente importante saber esto, que si una persona que vive con VIH hoy en día está en tratamiento, también puede tener una vida completamente, no solamente sexual, sino de procreación totalmente normal. Bien. ¿Y qué nombré que es estar indetectable? ¿Sí? Indetectable significa, a ver, una persona que tiene VIH tiene una carga viral, vamos a escuchar carga viral y CD4. ¿Qué es esto? En los laboratorios, bien, el CD4 refiere a las defensas que tiene mi organismo. Y la carga viral es la cantidad de virus que puedo llegar a tener yo en mi organismo, si yo no estoy en tratamiento. Bien, si yo esto lo detecto y entro en un tratamiento, lo que logro con ese tratamiento es que el CD4, o sea, las defensas suban y mi carga viral baje hasta el punto que no se lo detecte. Bien, por eso se habla de estar indetectable. No se detecta la carga viral. ¿La persona se cura? No, no hay cura para VIH hoy en día. ¿Sí? Que desde las organizaciones sociales y civiles estamos militando y exigiendo la cura. ¿Sí? Ya es momento que salga una cura para las personas que viven con VIH. Pero independientemente de esto, es importante que una persona que vive con VIH y está en tratamiento puede también estar indetectable. ¿Sí? Y también hoy en día está comprobado científicamente que la persona que está indetectable está intransmisible. ¿Qué quiere decir esto? Que no transmite el virus. ¿Bien? Hay parejas que se llaman parejas serodiscordantes, ¿bien? Que una de las personas vive con VIH y está indetectable y la otra no, y aún así no contrajo el virus. Y esto pasa porque está comprobado científicamente que no hay transmisión, que la transmisión es nula, ¿sí? Que no hay bajo ningún punto de vista una transmisión. ¿Bien? Entonces esto hace y favorece mucho más a el tener una vida completamente normal. ¿Bien? Porque yo me pregunto, no me pregunto, siempre escucho y recibo denuncias y recibo consultas y aún así veo que las personas, y muchas de las personas, siguen arrastrando el pensamiento y la ideología de los 80-90 de asociar VIH, SIDA, muerte. Esto ya no es así, ya no existe que una persona que vive con VIH se va a morir exclusivamente. No, puede vivir y morirse de viejo, de vieja, de vieje, tener una vida completamente normal, tener hijos, hijes y demás, ¿bien? Así que, a ver, el que una persona esté indetectable va a hacer que viva mucho mejor una persona con VIH, ¿bien? Perdón la redundancia, pero vuelvo siempre a lo mismo. Por eso es tan importante siempre el testearse, por eso es tan importante siempre saber mi serología, por eso es tan importante siempre el
dar información. A ver, yo lo escuché porque, bueno, participé en el vivo, lo escuché, lo vi, lo leí, vi la campaña del igualí, que es indetectable, igual e intransmisible, y lo voy a comunicar, lo voy a informar a mis familiares, a mis amigues, a mi gente, a mi entorno, a un desconocido. No importa, pero es importante esto, porque de esta forma también lo que logramos es eh, erradicar lo que es el estigma y la discriminación que existe hoy en día para las personas que viven con VIH. ¿Bien? Así que bueno, nada, eso. Es sumamente importante. Yo hablé de formas de transmisión, y dije que eran tres: sexual, sanguínea y vertical, de la madre al hijo. Bien, vamos a la sexual. Es sumamente importante que sepamos la utilización del preservativo y que sepamos también hacer un campo de látex. No sé si lo habrán escuchado por ahí, seguramente de nombre, quizás nunca lo vieron, pero es sumamente importante saberlo porque me protege de no solamente de contraer VIH, sino de otras ITS. ¿Bien? Esto es un preservativo que yo, ¿cómo me voy a dar cuenta si el preservativo está bueno? Que no tomó temperatura, que no estuvo, bueno, en el fondo de la cartera, en el fondo de la mochila, en la billetera, en el bolsillo donde tomó temperatura o en el sol. Y perdió y se secó, perdió la lubricación y se secó. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque los preservativos siempre tienen un colchoncito de aire y esto me va a decir de que está bueno, ¿sí? ¿Puedo verificar con la fecha de caducidad? Sí, pero independientemente a la temperatura puede estar bien de fecha de caducidad, pero si tomo temperatura pierde eso de la lubricación. Por eso es tan importante siempre tocarlo y verificar que tenga el colchoncito de aire, que me va a permitir a mí poder verificar que está bueno, en buen estado. ¿Bien? Los preservativos generalmente se abren por el troquel. ¿Bien? Tienen dos lados que tienen troquel. ¿Sí? Estas dos partes son lisas. Y los preservativos siempre se van a abrir con los dedos, nunca con los dientes o con algo que pueda lastimar el látex. Siempre con los dedos. ¿Ven? Desde el troquel se abre normalmente. El preservativo se coloca apretando la punta y estirando por un pene erecto, bien, no flácido porque se puede salir, ¿sí? Y siempre apretando la puntita para que no quede aire, porque en la fricción si no se sale, se revienta, perdón. Esa es la forma adecuada de colocación de un preservativo. Pero vamos a la parte del campo de látex. Un campo de látex se hace así. Tengo el preservativo, le saco lo que es... Ahí me cuesta un poco. Le saco lo que es la gomita esa. Lo rompo en una forma cuadrada, lo corto en una forma cuadrada para que me quede algo así. Esto me va a permitir realizar sexo oral vaginal o sexo oral anal. ¿Bien? Me va a proteger de lo que es infecciones de transmisión sexual, como hepatitis B o C, sífilis, gonorreas, HPV, ¿bien? Es sumamente importante esto y la utilización, porque me va a prevenir de esto, ¿bien? ¿Qué es? Vamos a hablar un poquito de lo que es eh, estas ITS. ¿Y por qué ITS y no ETS, como antes era? Perdón. ITS porque son infecciones de transmisión sexual, no son enfermedades. ¿Bien?
Entonces podemos nombrar, por ejemplo, como la sífilis, que la sífilis tiene 3 etapas. El primero generalmente en la zona genital o en la boca me salen chancros. ¿Qué es un chancro? Es como una llaga, ¿sí? O varias llagas que se van lastimando con el tiempo, con los días, ¿bien? Hasta que en un momento puede desaparecer, ¿bien? El segundo estadio es cuando aparecen generalmente erupciones a nivel en todo el cuerpo y sobre todo en las palmas de las manos o en las palmas de los pies. Con el tiempo esto se va y a largo plazo la sífilis lo que provoca es o la muerte o problemas, ataca nuestro sistema nervioso central, por ende nos puede hacer mucho daño. ¿Tiene cura la sífilis? Sí, tiene cura. Detectarla bajo un análisis y según la prescripción médica hacer el tratamiento que corresponde. Vamos a hablar un poquito de hepatitis B y C. Hoy en día la hepatitis B tiene una vacuna, ¿bien? Tiene una vacuna que me previene a contraer hepatitis B. La vacuna es, la vacunación, el periodo de vacunación es, me vacuno hoy, me vacuno a la misma fecha dentro de un mes y me vacuno a los 6 meses. Son 3 dosis, perdón, que me va a prevenir a contraer hepatitis B. Y hepatitis C, no tengo vacuna, pero tengo tratamiento. ¿Bien? ¿Qué tienen las hepatitis B y C en común? Que son asintomáticas. Por ende, si yo contraigo hepatitis B o C, lo que va a pasar conmigo es de que no voy a saber si yo no me hago un chequeo de que tengo hepatitis B o C. Y por lo general, al ser asintomáticas, va a dañar mucho más mi organismo y ahí es cuando ya esté muy dañado, es cuando voy a presentar sintomatologías y signos. Esto es sumamente importante porque generalmente las personas se generan cirrosis agudas, crónicas, entonces es importante testearme o hacerme un análisis para saber si tengo alguna de las ITS y poder hacer el tratamiento adecuado. Bien. HPV, vamos a hablar un poquito de HPV. El HPV o VPH, hoy en día, a partir de los 9 años, tanto para varones como mujeres, hay una vacuna que es en sí es el virus de papiloma humano, que lo que hace es mostrarse a través de verrugas, tanto en la zona genital como en la zona de la boca. ¿Qué va a hacer esto? A largo plazo se va a seguir extendiendo, se van a seguir extendiendo las verrugas, que las verrugas son generalmente como coliflores, tienen distintas formitas, pero van a generar picazón, van a generar ardor, van a generar secreción y son altamente contagiosas. Yo me rasco, tengo una verruga en la boca, me rasco y me rasco en otro lado, me la contagio hacia el otro lado. Bien, por eso es tan importante. ¿Hay tratamiento para estas verrugas? Sí, hay un tratamiento y es importante detectarlas. Las personas con vulva, es importante que se hagan un chequeo de un PAP y una colpo. Las personas se pueden hacer, los hombres, por ejemplo, pueden también hacerse el PAP anal o ir a un urólogo para que verifique
la zona genital. Bien, esto porque no solamente pueden ser externas, sino también pueden ser internas. Y el problema está en cuando son internas. ¿Qué pasa cuando son internas? Tengo una verruga, una persona que tiene vulva, tiene una verruga en el útero, la verruga el virus va a modificar todo lo que son las células sanas por células enfermas. Y lo que es a largo plazo va a generar el cáncer. Bien, por eso es sumamente importante los chequeos. Bien. Volvamos un poquito para atrás, vamos de nuevo a modo informativo. Vamos a hablar un poquito de lo que es el vocabulario hoy en día, los tratamientos y demás en VIH. Hoy en día es importante tener en cuenta de que una persona no se la llama más portador. Quizás nosotros escuchamos a lo largo de la historia, desde que nació el virus hasta hoy, quizás escuchamos la palabra portador, ¿sí? Ya no se le utiliza más la palabra portador porque la persona no porta nada, ¿sí? La persona se lo asocia mucho, se lo asocia a lo delictivo el portar algo, ¿bien? Es sumamente estigmatizante y discriminador el llamar a una persona portador. Por ende, se cambió la palabra de portador a persona que vive con VIH. Es sumamente importante, valga la redundancia, porque yo de esta forma no voy a discriminar, ¿bien? No voy a estigmatizar, no voy a discriminar, ¿bien? Lo mismo cuando hablo de transmisión y contagio. Si yo hablo de transmisión, fijo más un tema hacia algo. Bueno, el VIH se transmite, no se contagia, y es por esto, por lo que ya habíamos hablado anteriormente. O sea, no hablemos de contagio porque no lo hay. ¿Bien? Lo mismo cuando decimos que una persona tiene que divulgar, no me quiero mucho meter en el tema este, pero los voy a mencionar igual, su diagnóstico. Que una persona tenga que divulgar su diagnóstico, que lo tenga que decir. No es necesario. Una persona es completamente, el diagnóstico es completamente confidencial. ¿Bien? Yo, si no lo quiero decir, no lo voy a decir. Si no lo quiero decir a mis amigos, en mi trabajo, en mi entorno, no tengo la necesidad de decirlo. Bien. ¿Por qué esto? Porque por ley está, y me meto un cachito, muy poquito, en el tema siguiente de mis compañeros, está en la ley que se promulgó, que se aprobó en los 90, la ley de SIDA, que habla de la confidencialidad. La confidencialidad es sumamente importante, ¿bien? Si yo no quiero divulgar mi diagnóstico, tampoco lo puede hacer nadie. No está la necesidad de que hable nadie de mi diagnóstico. ¿Bien? Y hablando un poquito de diagnóstico, es sumamente importante mencionar, nosotros de la Secretaría tenemos un grupo de pares. ¿Qué es el grupo de pares? Un grupo de pares es un espacio para las personas que viven con VIH. Exclusivo, ¿eh?
En nuestro espacio está coordinado por 2 chicos que son psicólogos sociales y 2 chicas que son psicólogas. Pero independientemente de la profesionalidad que puedan llegar a tener, a la profesión, perdón, que puedan llegar a tener, lo que se busca no es una terapia de grupo o, no, o sacar cosas. No. A través de temáticas, a través de juegos, a través de charlas, a través de debates, a través de dibujos, se van sacando cosas sumamente importantes, como la adherencia. La adherencia es la adherencia al tratamiento, es la adherencia a la vida, es simplemente que una persona hoy en día con 1, 2 o 3 pastillas por día puede tener una vida completamente normal. Esa es la adherencia, que solamente puede adherir. Y la adherencia se hace complicada cuando recibe la discriminación y el estigma de la sociedad, ¿sí? Tenemos muchas personas que quizás conocemos que no adhirieron a su tratamiento y otras que sí. Y las que sí tienen un empuje mayor de quizás amigues, compañeros, familiares o directamente una mejor aceptación hacia lo que está atravesando al vivir con VIH. Pero la adherencia no solamente es el conjunto de, bueno, de tomo medicación y acepto esto. También abarca un conjunto externo que refiere a la aceptación de los demás, de si es que se enteraron de mi diagnóstico, el acompañamiento. Y esto es lo que buscamos en el espacio, en el grupo de pares. Siempre donde hay personas que viven con VIH, es sumamente importante el crear grupos. El crear grupos para el acompañamiento, para el asesoramiento, para la sensibilidad que puede llegar a tener una persona de ese momento, para la aceptación de esa persona. No todas, no todos, no todes pueden aceptar el vivir con VIH de la misma forma. Tenemos distintas culturas, distintas etnias, distintos pensamientos, distintas construcciones y distintas desconstrucciones. Y en esa construcción y desconstrucción que pueda generar UNE, también está en lo cerrado o abierto, soy yo, ¿sí? Que es la población, que es el pueblo, que es la ciudad, que es sea lo que sea, pero medianamente es sumamente importante esto de difundir e informar correctamente y lograr que esa persona que está estructurada desde un ámbito muy cerrado, desde una crianza muy cerrada, muy discriminadora o estigmatizante, y más la información que recibió en aquellos 80, 90, no genere discriminación y estigma hacia los que hoy viven con VIH. Gastón, ¿te puedo molestar un segundito? Sí. Porque se están acumulando preguntas y así no dejamos muchas para el final. Dale. Primero, una de las preguntas que dijeron es ¿cuánto se tarda en general en lograr el estadio de indetectable? No sé si querés que te diga todas las preguntas y después vos las respondés o te digo una por una. Dale, sí, dale, sí, sí. Dale, bueno, la primera sería esa, ¿cuánto se tarda en general en lograr el estadio indetectable? La segunda, un comentario de qué bueno sería, porque yo me hago lindo, pero no veo nada sin anteojos, así que, qué bueno sería si en vez de un campo de látex estuvieran igualmente accesibles los preservativos vaginales.
Otra persona dice que gracias por esta charla, a los 46 años me acabo de enterar de cómo se usa el preservativo de uso oral, sos un grosso. Otra de las preguntas ¿es verdad que el HPV se contagia aún aunque uses preservativo? Otra pregunta sobre el HPV es, ¿se puede contagiar en ambos sexos el HPV? Y no, hay dos más, pero capaz una pregunta tonta, pero ¿el HPV tiene cura? Y la última es si el grupo de pares se encuentra trabajando actualmente en época de aislamiento y cómo realizan las reuniones. Esas son las preguntas que Buenísimo. tenés hasta ahora. Bárbaro. Gracias. Bien. Vamos con lo que es la pregunta 1 que preguntaba con respecto a lo de indetectable. En sí va a depender cuánto tiempo va a estar va a llegar a estar indetectable, va a depender de en qué momento fue detectado el virus. Si con una carga viral muy alta y unas defensas muy bajas, como transitando el estadio SIDA, por ejemplo, o si la carga viral era muy baja y estaban equilibrados, carga viral y defensas. Va a depender en sí de eso. El plazo generalmente pueden ser 6 meses, ¿sí? Pero eso básicamente va a ser a modo de cómo esté el organismo en ese momento, que no esté transitando también otra enfermedad o otra infección y otras cuestiones, ¿sí? Con la medicación se logra llegar, sí, se logra llegar a estar indetectable e intransmisible, pero va a depender de cómo esté el organismo en ese momento. Bien. Con respecto al HPV, el HPV son verrugas muy contagiosas. Yo me cuido con preservativo, con campo de látex. Si el HPV se encuentra en otra zona rodeando, por ejemplo en la pelvis, ¿sí? Sí, se contagia. Se contagia en ambos sexos, ¿sí? Tiene cura, como detectándolo, haciendo un tratamiento. El tratamiento es con nitrógeno, ¿sí? Se quema con frío, con un ácido, se quema las verrugas, y en el caso que sean internas, se opera, ¿bien? Pero queda sin posibilidades de a futuro generar cáncer y esas cuestiones. Bien, así que es importante esto, saberlo que sí tiene tratamiento, bien, y cura. No recuerdo cuál era la otra pregunta. A ver, ya te digo. Después de las preguntas de HPV estaba el tema del grupo de pares. El Sí, estoy grupo de pares. funcionando. Exacto. Bien. El grupo de pares hoy en día está trabajando, ahora estamos de receso, comenzamos nuevamente este sábado a las 16 horas por Zoom. Pre-pandemia, en noviembre, octubre, noviembre, diciembre, hubo un intento de hacerlo, pero estábamos con muchas cosas encima, como era la Marcha del Orgullo, el 1 de diciembre y otras actividades. Entonces lo dejamos para después de vacaciones de verano. Nos agarró la pandemia y nos vino sumamente beneficioso. O sea, tomamos lo positivo de la cuarentena para poder lograr armar estos espacios. ¿Cómo? A través de Zoom. Tenemos todos los sábados de 16 a 18 horas el espacio de grupo de pares.
funciona muy bien. La cognitividad a veces se torna complicada, a veces no, pero aún así hay un grupo de WhatsApp donde se pueden ir informando. Se formó un grupo muy sólido, muy lindo, en el cual charlan un montón, y fuera del grupo de pares se han formado vínculos de amistad, de charlas continuas por WhatsApp o reuniones adicionales por ahí para charlar y reírse de cualquier cosa, ¿sí? Así que sí, es vía virtual y seguramente va a seguir de esa forma, porque lo que nos benefició esta cuarentena y la virtualidad fue de que le damos participación a todo el país, ¿sí? O sea, le damos la posibilidad que desde allá arriba hasta allá abajo pueda participar la persona que quiera, cuando quiera. No hay edad, no hay género, no hay nada de eso. O sea, no hay provisión de nada. La persona que quiera ingresar puede, ¿bien? Escribe un mail a gdpcoordinadores@gmail.com, que es grupo de pares coordinadores@gmail.com. Significaría, ¿no? Para tener la entrevista previa con los coordinadores. Así que bueno, eso. Si no hay más preguntas, Fer, continuarían mis compañeros. Dale, sí, no hay más preguntas hasta el momento. Así que bueno, pasamos a quien siga con la palabra. Buenísimo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cristian González Armijo, soy de la Federación Argentina LGBT y trabajo para la Secretaría de VIH en la parte de legales. Mi compañero estuvo hablando sobre muchos estigmas que hay en relación al VIH y al estadio SIDA. Quiero hacer un poquito de revisionismo histórico para contar cómo fue esta historia del VIH, o mejor dicho, cómo empezó como SIDA en el mundo, para llegar hasta la ley de SIDA de 1990. Al principio, en 1981, se empezó a conocer, o no se hablaba de VIH, sino se hablaba de un raro cáncer. Seguramente habremos escuchado, o habremos visto en algún documental o alguna película, que este raro cáncer afectaba a los homosexuales y se le empezó a llamar peste rosa. En 1981 empezó todo esto. En 1983, el Instituto Pasteur de París descubrió un virus, y este virus lo llamó posteriormente VIH. Y lo empezó a vincular con los casos reportados en 1981. Posteriormente, la Organización Estadounidense de Vigilancia y Prevención de Enfermedades informó sobre una rara neumonía en jóvenes de California, y hasta ese momento la enfermedad no tenía nombre. En 1982 se empezaron a ver casos de hemofílicos que recibían transfusiones de sangre y haitianos que vivían en Nueva York también. Y fue en 1982 cuando apareció el término, en inglés es AIDS y en castellano sería SIDA. ¿Qué significa SIDA? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero no es hasta 1983 que se descubre que el SIDA, este síndrome de inmunodeficiencia, está muy vinculado con el HIV o VIH. En la Argentina se conocieron los primeros casos.
muchos de ellos en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires. Los infectólogos que participaban en el Hospital Fernández no conocían nada de este virus y los tratamientos eran costosísimos, hasta que en 1984 Robert Gallo descubrió el virus del VIH. Gracias a la presión de muchos activistas y a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, se empezó a trabajar sobre la aprobación de drogas para el VIH, o para el SIDA, mejor dicho. La primera droga de aprobación se llamó AZT. Consideremos que todas las drogas utilizadas para el SIDA o para el VIH en ese entonces, primero que eran costosísimas y que tenían muchos efectos colaterales, muchos efectos secundarios. El AZT tenía muchísimos efectos secundarios. Se empezó a hablar de SIDA y a hacerse notorio porque muchas personas del ambiente artístico contrajeron el virus. Por ejemplo, Rock Hudson, por ejemplo, Freddie Mercury, y acá en la Argentina, Miguel Abuelo, el líder de los abuelos, sí, de Virus, mejor dicho. Que es irónico que la banda se llame Virus y que justamente el líder haya adquirido el VIH. Así llegamos hasta 1990, cuando se promulgó la Ley Nacional de SIDA, que hasta el día de hoy garantiza la atención integral para las personas que viven con VIH en Argentina. Y en 1993 se crea el Programa Nacional de SIDA, que comenzó a entregar medicamentos gratuitos para todas las personas, para los pacientes con VIH. Ahora bien, en este revisionismo histérico estamos plantados, por así decirlo, bajo el paraguas de la ley de SIDA de 1990. Y afortunadamente, esta ley tiene muchas cosas positivas y muchas cosas por las que seguir luchando. Quiero decir que hoy por hoy se está debatiendo una ley que no es la ley de SIDA ya, sino es la ley de VIH. Y no se llama ley de VIH, sino ley de respuesta ante el VIH, que incluye las hepatitis virales, la tuberculosis como TBC y las ITS. Y contempla un montón de artículos que amparan y que incluyen todas las patologías. Voy a hablar un poquito más. Fernando, a ver si quiere preguntar algo, así sigo o no. A ver, ¿está por ahí? Sí, por el momento no hay preguntas, así que seguí hablando tranquilo. Lo que bueno. En punto a las 7 te voy a cortar un segundito para dar la segunda consigna, así siguen tranquilos. Dale, perfecto. Yo voy a hablar por arriba y seguramente mi compañero Ignacio va a continuar explicándolo en profundidad. O sea, la Ley Nacional de SIDA de 1990 tiene, por así decirlo, rectores principales que son principios. Como bien dijo Gastón, uno de los principios rectores de la Ley Nacional de SIDA es el consentimiento informado. Otro de los rectores es la confidencialidad. Otro es la veracidad. Otro punto es la no discriminación. Y el último punto es el acceso a la atención de la salud, la integralidad. Bueno, yo voy a hablar un poquito de consentimiento informado y después voy a pasar a mi compañero que va a hablar sobre, va a profundizar sobre los otros temas. ¿Qué significa consentimiento informado? Significa que no pueden hacerte un análisis sin tu consentimiento. Implica que te tienen que brindar información, que le tienen que brindar información al paciente para que esta persona la pueda comprender y así decidir si acepta o no
someterse a una práctica médica. Es un proceso por el cual el médico brinda información al paciente sobre su diagnóstico y los riesgos y beneficios que puede tener este tratamiento y las alternativas terapéuticas también que existen. Es una decisión libre que se da al paciente y que supone una comprensión sobre su situación de salud. Se hace una autorización vía escrita y en el caso de que el paciente ha sido testeado por VIH, debe firmar dicha autorización antes de la extracción de sangre. Y es importante recordar que esto se basa sobre la Convención sobre los Derechos del Niño y la protección también del establecimiento del Código Civil. Si lo hacemos, por ejemplo, a un niño. El consentimiento informado tiene las siguientes excepciones. Pacientes en situación de urgencia donde el tiempo que demandaría dar la información y obtener su consentimiento informado le provocaría un daño grave. Pacientes en grave estado de conciencia donde no hay familiares ni allegados para representarlos. Pacientes que para realizar una operación han dado su consentimiento, pero que en la intervención los médicos se dan cuenta que es necesario realizar una cirugía diferente a la prevista, la cual fue consentida. Bueno, esto es referencia al consentimiento informado. Seguramente ahora mi compañero va a seguir explicando los otros principios y va a ahondar también sobre la ley de respuesta al VIH que se está trabajando actualmente. Cristian, antes de que te vayas, al preguntar si hay preguntas, siempre surgen las preguntas. Ahí tenemos las siguientes preguntas. La primera es, si tiene algún límite la confidencialidad, te la voy a leer como está redactada. En caso de que si la persona que tiene VIH detectable tiene relaciones sexuales sin protección y las otras personas no lo saben. Después, otra pregunta es si se puede negar a hacer la práctica, o sea, el estudio, para saber si uno tiene, si es positivo o negativo. Y una pregunta que quedó de antes, que no sé si la respondes vos o la responde Gastón, es de la vacuna para la hepatitis B, si es solo para adolescentes. ¿Sí? Bueno, dale. Esas son las tres preguntas que había. Me preguntás, perdóname, la primera, decime por orden y yo te voy respondiendo. Dale, la primera era si tiene algún límite la confidencialidad en caso de que la persona que tenga VIH detectable tenga relaciones sexuales sin protección y las otras personas no lo sepan. Bueno, una persona que vive con el VIH no tiene obligación de decir su estado serológico, no tiene por qué decirlo. La ley justamente de nacionalidad habla sobre eso, la confidencialidad es eso, no tiene por qué decirlo. Sí tiene que cuidarse, sí tiene que hacer tratamiento, sí, pero no tiene por qué decirlo. Esa es la realidad. Ante una persona que tiene una relación sexual con otra persona, no tiene por qué determinar su estado serológico. Perfecto. La segunda, y que esta... Perdón, Sí. ¿Puedo hacer un paréntesis, agregar algo a lo que dijo Cristian, mi compañero? Tuya la palabra. Toda relación es voluntaria, es un 50 y un 50. Hay que recordar eso. Entonces, también el cuidado depende de nosotros, tanto en lo sexual o en las cuestiones, en las situaciones que puedas llegar a hacer. ¿Bien? Así que es sumamente importante tener en cuenta que una persona no solamente no tiene, una persona que vive con VIH y es detectable, no solamente puede saberlo, puede no saberlo, que vive con VIH, o puede saberlo y no estar haciendo el tratamiento y estar detectable, y aún así no tener lo que decir.
porque también depende de nosotros el cuidado, ¿sí? Quería agregar eso que me pareció sumamente importante tener en cuenta, ¿sí? Que siempre el cuidado también depende de nosotros, no del otro. ¿Bien? Gracias. Perfecto, seguimos con las preguntas. La segunda, y calculo que tiene que ver mucho con el tema del ámbito del ingreso a trabajo y demás, si una persona puede negarse a hacer el examen para saber si tiene o no VIH, Sí, si de hecho, convive o no con VIH. hay dos preguntas que están ahí relacionadas. Uno, por ejemplo, que no se puede, en teoría, cuando vas para un trabajo, dentro del preocupacional no puede estar justamente el test del VIH. ¿Sí? Yo sé que algunas empresas lamentablemente no lo cumplen, pero en teoría no se puede hacer eso. Y segundo, sí, una persona se puede negar. Exactamente, se puede negar porque justamente como es voluntario y tiene que haber, un marco legal, ese marco legal le permite a la persona a decidir. Entonces, en esta decisión, la persona no necesariamente tiene que decirlo. Según la ley ampara justamente la ley de SIDA del 90, dice que ninguna persona puede obligarte a hacerte un test. Es voluntario. ¿Queda Perfecto. alguna pregunta más? No, quedaba la de la hepatitis, que no sé si la responde vos o la responde Gastón, si la vacuna es solamente para adolescentes. A ver, Y vamos a se pedir sumó una pregunta más igual. Gastón es el experto acá. A ver, Gastón. La vacuna se la puede dar cualquier persona que quiera. No hay un límite de edad ni una edad específica como la del HPV. El HPV generalmente si sos adulto ya no te la ponen. Va a depender también de la prescripción médica y de la decisión médica. Bien, eso. Pero con respecto a la hepatitis B, cualquier persona se puede solicitarla o en su prepaga, obra social o en su sistema público que le coloquen la vacuna. Perfecto, y se sumó una pregunta respecto a si las obras sociales cubren o están cubriendo los tratamientos para las medicinas y demás. Bueno, en principio, todas las obras sociales deben cubrir el tratamiento. Todas las obras deben cubrir. Si hay alguna falencia o hay alguna irregularidad en cuanto a eso, se debe denunciar a un ente que tiene que ver, que regula todas, la superintendencia de obras sociales. Entonces, es la que regula todo lo que tiene que ver con medicación. La ley la ley de SIDA, o mejor dicho, la ley de protección y de medicación del 93, obliga a todas las obras sociales dentro del territorio argentino y también en el Estado Nacional a cubrir la medicación a todas las personas dentro del territorio. ¿Sí? Entonces, Superintendencia de Servicios de Salud, como bien, es el ente justamente que regula todas a las obras sociales. Si sucede que hay irregularidades, vuelvo a repetir, uno tiene que hacer la denuncia y hay un marco legal y las instituciones que se encargan son, en el caso de las obras sociales, están ahí y también la Defensoría del Pueblo de la Nación, dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires y en cada una de esas organizaciones, así también como la Dirección Nacional sobre SIDA, que por ahora se llama SIDA, pero es sobre HIV. Que ahora vamos a poner seguramente el link de las organizaciones. Bueno, ahora sí paso con Ignacio. A ver, Sí, aunque antes de que pasen con Ignacio, vamos a repetir y quiero ser claro respecto a esto. Disculpen les disertantes que tenemos hoy, pero hay muchas preguntas respecto al tema del presentismo. En la primera clase pasó exactamente lo mismo. El presentismo está el link debajo del video,
que es un link que te dirige hacia un forms, es un formulario, y hay 3 consignas que se van a dar. Una se dio al principio, que es la palabra Matilde, otra se va a dar ahora, que es la palabra León, y otra se va a dar al final. O sea que hasta el final no tienen que dar la asistencia, porque asistencias que estén incompletas van a ser consideradas inválidas. Hay 630 personas y si tenemos que revisar una por una las asistencias o por lo que dejan en el chat, que ya hay 835 comentarios, es muy difícil, y sobre todo para un curso que es gratuito y que les va a dar certificación al final. Así que tengan responsabilidad sobre cómo dar la asistencia. Ya saben, la primera palabra fue Matilde, la segunda es León, y al final se va a dar la tercera palabra clave para que puedan ingresar en el link y ahí dar la asistencia. Así que disculpen que tuvimos que hacer esta interrupción para aclararlo, así que le damos la palabra a Ignacio. Aparentemente se fue porque se le cortó. Bueno, voy a explicar la parte esta. No Entonces, sé si querés, Cris, que mencionemos el 90-90-90, me parece que eso lo pasamos por alto, el ¿no? 90-90. El 90-90-90, dale. Bien. Continuando con un poquito de la parte legal, y ya voy a lo que es al 90-90-90. Vamos a lo que, para continuar un poco lo de Cristian, que es lo que le tocaba a mi compañero, que pido disculpas, pero estaba con mala conexión. Las obras sociales, en realidad, la medicación, el tratamiento, la medicación y la atención para las personas que viven con VIH está garantizada gratuitamente en todo ámbito, tanto público como privado. Bien, en obras sociales, prepagas o públicos, hospitales públicos. Las obras sociales o las obras sociales, voy a poner un ejemplo, me echaron del trabajo y tengo esos 3 meses que me dura la obra social. Esos 3 meses, la obra social me tiene que garantizar el tratamiento mientras yo hago el traspaso al sistema público para seguir mi atención y para seguir mi tratamiento en el hospital público, en el servicio público. Bien, por nada del mundo, en ningún aspecto se puede abandonar la medicación o el tratamiento por fuerza mayor, porque las obras sociales no quisieron darle el tratamiento o o por lo que sea. Bajo ningún punto de vista tienen que permitir que las obras sociales no cumplan con la ley hasta ahora que es la ley de SIDA, que marca que el tratamiento tiene que ser gratuito, sí o sí, Bien. Hay ciertas normas en la parte médica, en la parte legal, que va a hablar de nuestra codificación. ¿Qué es la codificación dentro de lo médico? Mi compañera habló de la confidencialidad, yo también la mencioné. Tenemos en medicina, hay un código para cumplir con esta confidencialidad. Es un código para, dentro del sistema de salud, intercambiarse de información. Te doy una receta, no pongo tu nombre VIH positivo. Pongo un código
que va a referir a tu diagnóstico, que ese código es B larga 24, B24. Va a hacer referencia a lo de que sos VIH positivo. Bien, bajo ningún punto de vista se puede permitir que el personal de salud ponga mi diagnóstico y exponga mi confidencialidad. Bajo ningún punto de vista se puede permitir. Bien, y también para cumplir con mi confidencialidad existe la codificación de mi nombre. Cuando ingreso al sistema de salud, porque vivo con VIH, voy a tener un código que van a ser las dos primeras de mi nombre, las dos primeras de mi apellido. Yo me llamo Gastón Vera, mis dos primeras son GA y las dos primeras del apellido son BE. Mi fecha de nacimiento, el día, el mes y el año, y mi género. Bien, ese vendría a ser el código con el cual me van a hacer recetas, me van a mandar a hacer algún análisis o me voy a poder ir a retirar medicación. Esto permite que se cumpla mi confidencialidad. ¿Bien? Y volviendo un poquito para atrás, y siendo redundante un poquito, volvamos a lo de contagio y transmisión. Es sumamente importante que el VIH, saber y mencionar que el VIH no se contagia. Solo se contagian los virus que quedan en el aire, como la gripe, la varicela o el COVID, ¿bien? Que quedan en las superficies, que quedan en la ropa, que quedan en el aire, ¿sí? El VIH no. El VIH necesita cosas específicas, que va a ser un virus, un fluido que lo transporte y un punto de acceso. Que va a ser el fluido que lo transporta el virus, va a ser el semen, el presemen, el flujo vaginal, la leche materna o la sangre. Y los puntos de acceso son los sexuales, anal, vaginal o oral, y sanguíneos si comparto agujas, jeringas o canutos para la aspiración de cocaína. Si me preguntan qué pasa si comparto una maquinita de afeitar, pasa exactamente lo mismo si comparto un canuto o una jeringa. Si la comparto en el momento, hay transmisión. O si me la prestan. Yo recuerdo, y a esto ahora voy a redondear con otra cosa, hay que recordar que yo no sé si la otra persona vive con VIH y si está indetectable, ¿sí? Por ende, las cosas son personales. Mis cosas son personales. Si consumo sustancias, mi canuto. Si me afeito, me depilo, mi cosa. ¿Sí? Todo es personal. No se comparte. Porque yo no sé si la otra persona tiene VIH o hepatitis u otra ITS. Eso es sumamente importante. Todos los objetos personales que sean personales. ¿Bien? Y haciendo hincapié a esto de que yo no sé si la otra persona tiene VIH, yo quiero mencionarles que hay un proyecto, una campaña mundial que se llama 90-90-90. ¿Qué me quiere decir este 90 por 90, 90, 90? En Argentina viven alrededor de
130.000 personas viviendo con VIH, en las cuales un porcentaje no sabe que vive con VIH. Bien. De ese porcentaje que vive con VIH y no sabe su diagnóstico, la idea es que el 90% de ese porcentaje sepa su diagnóstico. Que a su vez que ese 90 esté bajo un tratamiento y que a su vez ese 90 también esté indetectable. Porque es una forma de controlar la epidemia. ¿Bien? Que yo sepa que la otra persona vive con VIH, que esté en tratamiento y que esté indetectable. Porque el estar indetectable va a hacer que esté intransmisible. Hoy siguen habiendo personas que viven con VIH y transmisiones de VIH por cuestiones de que esas personas, ese porcentaje de personas no saben que viven con VIH. ¿Bien? Y ahí me hicieron una pregunta saliendo de este tema de VIH un poco. Las hepatitis B y C son por vía sexual o sanguínea, ¿sí? La forma de transmisión. Así que es importante saberlo. La A es la que se transmite a través de saliva y demás, pero la hepatitis B y C son solamente de forma sexual o sanguínea. ¿Bien? Y esto amerita también de mencionar y sacar un poco de mito y cuestiones de que si la saliva transmite VIH o si las lágrimas o si la transpiración o si la orina o si la materia fecal. Y no transmite VIH porque no tiene la suficiente carga viral. ¿Sí? Una persona puede estar detectable, ¿sí? Pero esos fluidos específicos, como las lágrimas, la saliva, la orina, no contienen la cantidad suficiente de carga viral para poder transmitir el virus. ¿Bien? Por eso es importante saber de que, a ver, para una compañera mía de trabajo mencionaba que para poder contraer VIH desde la saliva me tengo que tomar una botella entera de saliva. No, nunca se va a hacer, pero la realidad que no hay forma de que haya transmisión por parte de esos fluidos. ¿Bien? Sí los fluidos que son sanguíneos o sexuales. ¿Sí? Así que es sumamente importante saber esto, porque también hace que sepa de que un abrazo, compartir un mate, nadar, no transmite VIH. ¿Bien? Incluso tener una pareja viviendo con VIH. Si yo tengo una pareja que vive con VIH, yo no tengo VIH y la persona está indetectable, no corro riesgo absoluto de poder contraer el virus. ¿Bien? Es una forma de desconstruir todo ese pensamiento y esa información errónea que venimos arrastrando desde años anteriores, donde la gente sí se moría, pero porque no estaba tan avanzado todo. Hoy en día la medicación es excelente, casi no genera efectos colaterales, logra estar indetectable la persona. Muchísimos logros, muchísimos, que antes no los sabía. Hoy lo mencionaba mi compañero Cristian, que en su momento, en los 90, estaba el DDI y el AZT.
el DDI y el AZT eran sumamente tóxicos. Generaba una toxicidad extrema en el organismo y que si la persona no adhería al tratamiento, ya sea porque su organismo no aceptaba esa medicación y terminaba muriendo por alguna enfermedad o infección asociada al VIH, al SIDA, perdón, moría por una toxicidad extrema de la medicación que le provocaba otra cosa, ¿sí? Generalmente, las medicaciones actuales son de muy buena calidad, generan cosas como generan todas las medicaciones, la de la hipertensión, la de la diabetes, la de este, la de aquel, todas generan algo a largo plazo, pero no es nada comparable con las medicaciones que teníamos a principios del 2000 o en los 90 o en los 80, a fines de los 80. ¿Sí? Así que es importante saber eso también, de que hoy el tratamiento no solamente es garantizado, garantiza, perdón, que una persona va a estar sumamente bien, sino de que también no le va a generar nada. ¿Sí? Fer, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? Sí, justo estaba revisando porque son muchos los mensajes que llegan, pero bueno. Una pregunta que es medio redundante, pero pregunta Victoria Monzón, si que sea indetectable significa que sea intransmisible, ya lo dijiste, pero si quieres repetirlo. Y había Sí. otra más de, esta sí es un poquito más técnica, porque al presentar varias veces parodititis se puede relacionar con el VIH y que te manden a hacer un análisis. Perdón, no te escuché. ¿Cómo? La otra pregunta es, ¿por qué al presentar varias veces parodititis, debe ser un diagnóstico de alguna enfermedad, se puede relacionar con el VIH y que te manden a hacer un análisis por eso? A ver, hay ciertas cuestiones médicas, yo quizás no puedo explicar, porque no soy médico, el por qué específicamente se relaciona o pueden creer los médicos, les médicos que está asociada al VIH. Pero lo que sí puedo decir es que hay ciertas infecciones o ciertas enfermedades que surgen de posibilidades de una baja de defensas repentina, ¿sí? Recordemos de que el VIH, bueno, no se los mencioné, pero el VIH no tiene sintomatología específica. El VIH es un virus que lo que provoca en nosotros, y vuelvo a repetirlo, va a provocar bajarnos las defensas. Así que va a utilizar todo para bajarnos las defensas. Va a depender del organismo que tengamos nosotros, las defensas que tengamos en ese momento, de lo fuerte que seamos o no. Va a depender porque algunas personas pueden tener diarreas, otras personas pueden tener fiebre nocturnas, otras personas adelgazamiento extremo, otras personas pueden simplemente sentirse cansadas. Es indistinto. Otras personas pueden, qué sé yo, engriparse más seguido y que las gripes sean cada vez un cachito más fuertes.
y no necesariamente tiene que ser específico de que tiene que aparecer toda esa sintomatología en la persona. Puede también generar problemas en la piel, una dermatitis, o una otitis, o algo infeccioso, que todo se va a utilizar para la baja de defensas del organismo, ¿sí? De eso se alimenta el virus, de que va a subir cuando vos te enfermes y empiecen a bajar las defensas. Todo va a utilizarlo para que te bajen las defensas. Si hay una diarrea continua, es porque nuestra mayor cantidad de defensas las tenemos en los intestinos, ¿sí? Entonces, al arrastrar la diarrea, al arrastrar y llevarse consigo toda la flora intestinal, va a hacer que nos deje con menos defensa, con menos recubierto de menos defensas. Entonces, volviendo a lo que preguntó esta persona, no puedo darte una explicación específica de por qué se lo asocia, pero sí te puedo decir que le Medique puede transcribirlo como para sacarse una duda, porque quizás sea alguna infección o alguna enfermedad que aparezca por una baja de defensas repentina, ¿sí? Es igual que cuando aparece un hongo en la garganta y el esófago. Generalmente no hay una explicación, pero se lo asocia por una baja de defensas repentina, ¿sí? Porque la persona de la nada le agarra un hongo desde la garganta hacia el esófago, que es lo que va a permitir el no paso de alimentos, ¿sí? Entonces, y el adelgazamiento y otras cuestiones. Entonces, y generalmente estas cositas aparecen solo cuando bajan las defensas. Entonces, los médicos lo asocian por ese lado. Dicen, bueno, vamos a ver cómo está de esto. Si no es esto, vamos a ver por allá. No sé si hay alguna otra pregunta, Fer. Sí, en realidad más que... ¿Cómo? ¿Gastón? Ahí va. Habían preguntado sobre indetectable e intransmisible para que lo afirme. Sí, es así. Una persona que esté indetectable, 100% está intransmisible. O sea, no transmite por nada del mundo el virus, siempre y cuando esté indetectable. Sí. No, y más que nada una aclaración, pues son dos cuestiones que no son preguntas, sino que hay veces que se sacan conclusiones respecto a lo expuesto y no se escucha bien. En uno de los comentarios dijeron que es estigmatizante hablar del tema del canuto y no de la máquina de afeitar. Estamos en un curso que es de abordaje de los consumos problemáticos, entonces tiene que hablar de la máquina de afeitar, pero también tiene que hablar del canuto, que es una cuestión que afecta a la cuestión de la problematización de los consumos. Y otro de los comentarios decía que la peste rosa se le decía así porque era afectado al tema de los gays. No, lo explicaron los compañeros. Respecto al tema del sarcoma de Kaposi. ¿Quieren retomarlo sobre eso para que quede bien aclarado? Sí, en realidad, o sea, la peste rosa se le decía porque aparecían unas manchas, que era el sarcoma de Kaposi, que eran de color rosa, ¿sí? Independientemente que se la asociaba a la población gay, la peste rosa era por ese motivo, porque estas manchas, que eran el sarcoma de Kaposi, eran de color rosa, ¿bien? No
no era por algo específico hacia al colectivo LGBT. ¿Bien? Y con respecto y haciendo referencia a lo que decía el compañero Fer, sí, totalmente, no es estigmatizar hablar de un canuto o hablar de una maquinita de afeitar, porque también puedo hablar de que hay que tener sumamente mucho cuidado, no, en realidad, cuando yo, por ejemplo, me voy a poner un piercing o hacer un tatuaje, también tengo que tener los recaudos necesarios y ver que la persona que me va a realizar el procedimiento esté utilizando material descartable, no reutilizando el material que ya utilizó. Entonces, no es estigmatizar, sino simplemente sacarlo del estigma ese y decir, che, mira, esto también tenés esta posibilidad. Si lo haces, bueno, tenelo como algo personal tuyo y no lo compartas. Eso. ¿Sí? Y la maquinita de afeitar, bueno, la maquinita de afeitar, ¿qué pasa? El virus es virus, necesita de un cuerpo, de un organismo vivo para vivir. Fuera del organismo es material inerte, no sirve, no tiene vida, ¿sí? Necesita de un organismo vivo. Entonces, una vez que sale el VIH de mi organismo, en una maquinita de afeitar, por ejemplo, si la otra persona la utiliza a los 15 días, y no creo que haya posibilidades de transmisión, ¿sí? Pero porque el virus muere a los segundos, porque necesita del organismo vivo. Pero, independientemente a eso, siempre recomiendo que las cosas de cada uno sean personales, ¿bien? No sé si querés aclarar algo, Cris. No, justamente vos habías explicado esto de la que no es estigmatizar, lo mismo que decías vos, es justamente hacer notorio esto para informar, porque es nuestra intención informar justamente. Y me gustaría volver a lo anterior, lamentablemente Nacho se fue porque tuvo algunos problemitas de conectividad. Yo había quedado y iba a pasar justamente con él a hablar sobre, había hablado sobre el tema que tiene que ver con la confidencialidad y iba a hablar él, pero hicieron justamente una pregunta relacionada con confidencialidad. Y también habían surgido algunas preguntas que tenían que ver con los derechos laborales. Las personas que viven con VIH tienen exactamente los mismos derechos laborales que el resto de los ciudadanos. ¿Por qué? Básicamente porque hay una ley, que es la ley antidiscriminación. Esta ley antidiscriminación se vincula directamente. ¿Por qué? La discriminación tiene que tomarse como algo con sumo cuidado, no por la exclusión en sí, ¿sí? Ya que todos, según la Constitución Nacional, somos iguales ante la ley, y se trata de reconocer y respetar las diferencias entre nosotros. Podemos decir que entonces la discriminación consiste en la diversidad de tratamiento en cuanto a los derechos que se da a un determinado grupo. En este caso, las personas que viven con VIH. Relacionado con esto, en nuestro país, la ley antidiscriminación prohíbe expresamente cualquier forma de discriminación, quedando en este modo incluidas las prácticas de exclusión arbitraria para personas que viven con VIH. Si bien hay muchas falencias, quiero decir que hoy por hoy se está trabajando con la ley, que es la ley, a ver, corregime, Gastón, es la ley respuesta al VIH, hepatitis virales, TBC e ITS, ¿no? Y esto tiene que La ver ley que con... estamos armando, perdón, Cris, la ley que Sí, estamos armando con otras organizaciones hoy va a ser la ley en respuesta al VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis. claro, exactamente. Entonces abarca muchos puntos que lamentablemente la ley del 90
no es que no se contemplaron, sino que también marcaron una época histórica determinada. Entonces, hoy por hoy, a diferencia de 30 años atrás, hay otros artículos o otras cosas que no quedaban contempladas que se necesitan contemplar, como la atención integral, como los tratamientos a todas las personas, como la descentralización, que no esté todo en Capital Federal y en Buenos Aires, sino que llegue a todo el país, que la atención sea integral para todos, que incluya todos los tratamientos médicos y todas las enfermedades que tienen relación con el VIH. Con esto quiero decir también que si alguna persona tiene alguna dificultad y tiene que ir a un lugar, en todo el país existe una diversidad de instituciones. Como dije anteriormente, las instituciones son, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, todo lo laboral y todo lo que tiene que ver con derecho es Defensoría de Pueblo y Nación, la Secretaría de SIDA, el INADI también como para hacer alguna denuncia. El INADI es el Instituto Nacional contra la Discriminación. Después la Dirección también Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, por citar algunos organismos. Cada una de las provincias también tienen sus representaciones de estos organismos. Entonces, ante algún caso que sentimos vulnerados nuestros derechos, ya sea desde la salud o desde lo legal, tenemos que recurrir a estas instituciones. No sé, algo más ¿qué se te ocurre a vos, Gastón? Siempre tenemos que tener en cuenta, como decía el compañero Cristian, que tenemos medios como para hacer valer la ley. ¿Sí? Ahí leí una pregunta que decía que no se cumple la ley. Y no, a veces no se cumple. No se cumple en el ámbito laboral, no se cumple en el ámbito de salud, ¿sí? Pero hay medios como hacerla cumplir, tanto en el ámbito laboral, el que nos respeten, o sea, no nos pueden echar por vivir con VIH, no nos pueden hacer cada 6 meses un control y que esté incluido el test de VIH sin que yo lo quiera hacer, ¿no? Claro. Hay un consentimiento informado, entonces va a depender de mi decisión, y no porque no me lo quiera hacer, me pueden echar, ¿sí? Ni tampoco me pueden echar por saber mi diagnóstico. Así que en el caso ese puedo intimar a mi trabajo, a mi empresa, a mi empleador. ¿Bien? Presentar amparos También, también, claro. Y después tenemos lo que es la medicación. La medicación lo mismo. A ver, lamentablemente tuvimos en el gobierno anterior, tuvimos muchos faltantes de medicamentos y de reactivos para controles de carga viral y CD4. Tengamos en cuenta que cuando falta una medicación, no se te cambia la medicación. No es que te cambio esta por esta. No. Es esta y punto. Tengamos en cuenta esto porque la realidad que, a ver, si a una persona le cambian así la medicación, quema este esquema, o sea, ya no le sirve más, y el virus muta y le sirve esta medicación. ¿Sí? Es como que el virus se hace más fuerte. Bien. En el anterior periodo de gobierno que tuvimos, hubieron muchísimos faltantes de medicamentos y
reactivos para controlar carga viral CD4. Esto bajo ningún punto de vista puede suceder y hay que hacerlo valer porque la ley lo dice así, garantiza nuestro tratamiento, el Estado garantiza nuestro tratamiento. ¿Bien? No, a ver, siempre digo lo mismo, acá en Buenos Aires podemos ver que está todo centralizado, viajamos una horita y tenemos un hospital, otro, la farmacia. El tema no es con Buenos Aires, el tema es el interior de Buenos Aires o las provincias, donde donde está centralizada la entrega de medicamentos y los controles de carga viral CD4 es indistinto. Que una persona con recursos limitados tenga que ir a viajar 4 horas como no ha pasado O en más. Jujuy, por ejemplo, o más, Claro. de una punta a la otra de la provincia para buscar sus medicamentos, y le digan, no, no tenemos hoy, vení mañana, o le dan 5 y vení la semana que viene. Y O es que le una persona de entreguen, bajos perdón, recursos. o que le entreguen un diagnóstico también por correo. Es una persona de bajos recursos que no puede viajar, entonces abandona su tratamiento. ¿Sí? Lo mismo la entrega de un diagnóstico. Un diagnóstico se entrega con un pre y un post, una pre y una post consejería. ¿Sí? ¿Por qué te querés hacer el test de VIH? Bueno, el VIH es esto, el VIH es esto. ¿Sí? Cuando yo te voy a entregar el resultado, el diagnóstico no te lo entrego de una forma por correo, como dice mi compañero, y ha pasado, o por mail. O de forma estigmatizante. Porque, totalmente. O te dejo a vos que lo pases a buscar por mesa de laboratorio en el hospital. No, te lo tiene que entregar una persona idónea, responsable, capacitada, ¿sí? Que te pueda contener, acompañar, asesorar, ¿sí? Porque no se sabe con lo que viene la persona. Esto es sumamente importante, de que los sistemas de salud siempre respeten la entrega del diagnóstico de forma personalizada y con un asesoramiento, ¿sí? Que hoy en día estamos trabajando este tema en la nueva ley de VIH, que sea de esta forma, que no solamente sea de esta forma, sino también que se ponga, haya posibilidades de una atención, que el Estado ponga sí o sí una atención psicológica eh, para que esté ahí. No se puede obligar, no se puede olvidar que no se puede obligar a una persona a hacer un tratamiento o a asistir a terapia. Si la persona no quiere, no quiere. Pero que esté ahí como opción, de forma opcional. Bueno, tenemos esto, mirá. ¿Sí? Es sumamente importante esto. Así que bueno, nada, eso. Fer, ¿me decís? ¿Tenés una pregunta para mí? Sí, tenemos una última pregunta, porque ya vamos cerrando, ya son menos Dale. 20. Que mucho tiene que ver con lo que estabas diciendo recién, pero bueno, lo expande un poquito más la persona esta que pregunta. Dice, buenas, tengo una consulta. Cuando una persona toma la decisión de no realizar el tratamiento con los fármacos vigentes, ¿cómo se lo acompaña? Eso ya lo respondiste. Y desde la Secretaría, ¿se realiza algún acompañamiento ante esas situaciones puntuales? Si es así, ¿cómo? Todas las personas somos distintas, ¿sí? No podemos puntualizar un caso de cómo accionaría
hacia un caso en específico por el haber dejado un tratamiento. Porque, a ver, el tratamiento no solamente se deja por el estigma, la decisión, la discriminación que pudieron haber llegado a tener o por decisión propia, sino también se dejan por un montón de otras cuestiones que hay que tener en cuenta. Nosotros los abordamos desde el acompañamiento, el asesoramiento de lo importante de el no estás solo, no estás sola, no estás sole, porque de eso, a ver, podés confiar que nosotros vamos a estar ahí para cuando quieras retomar o el acompañamiento. Nosotros desde la Secretaría, cuando hacemos test, por ejemplo, yo tengo personas que todavía le detecté que viven con VIH hace 1 año y medio ya, y todavía seguimos en contacto, nos mensajeamos, siempre estamos, está el mensajito de cómo estás, cómo va eso, o el acompañamiento al hospital o a la clínica. Nosotros, desde la Secretaría, generalmente, independientemente del grupo de pares, que en el grupo de pares, como todos viven con VIH, en que todos pueden entender el por qué dejó, el por qué tomó esa decisión, y le dan un empujoncito, pero va a depender también del caso. Tenemos una articulación igualmente con la Secretaría de Psicólogos de la Federación Argentina LGBT, y para personas del colectivo LGBT, nosotros, si la persona necesitase una atención, Uy, Se te tildó, la atención Gastón. terapéutica, psicológica, Ahí está. pueda llegar a atender. Pero si la persona quiere, si la persona acepta, si la persona... ¿sí? claro. Perfecto, ahí se te había tildado justo el sonido y la imagen, ¿Ay, pero que me se escuchó al tildé? final. ¿Cómo? Sí, ahí estás, ahí volviste, pero se te había tildado durante un rato el sonido y la imagen, pero ahí volvió, se llegó a El sonido escuchar. estaba así. Hay una sola Sí. pregunta que quedó, que estaba acá, que dice, la puedo responder yo porque en realidad es muy simple. Dice, ¿sigue habiendo cócteles para el HIV? Entonces, hoy por hoy el tratamiento es muy efectivo. Es tan efectivo que hoy por hoy no están esos famosos cócteles que uno tenía que tomar 20, 30 pastillas. Hay algunas personas que tienen Ah, una acá complejización y toman volví. 3 o 4 pastillas, no más de eso, pero otrora, ¿no? Hace muchos años se tomaban hasta 20 pastillas. ¿No es así, Gastón? A ver, digo que hace mucho tiempo se tomaban muchas pastillas. Hoy por hoy ya no se toman. De hecho, hay uno de los tratamientos que es una sola pastilla por día, y afortunadamente la medicación a nivel mundial ha crecido, el tratamiento es efectivo. Hoy por hoy, por eso hablábamos de esta cosa creo que dar un mensaje de esperanza está bueno también, y decir que el VIH es una enfermedad crónica, se puede vivir con VIH, se puede vivir bien, se, se puede tener pareja, se puede tener familia, se puede tener hijos, o sea que el VIH no es un limitante hoy por hoy ya. Así que y la toma de la medicación es algo más, pero no es lo fundamental. Eh, Me parece que ese es el mensaje esperanzador que hay que dejar en relación al VIH. Y que seguimos avanzando con muchos derechos y con muchas cosas, y estamos a pos
de que exista una ley. De hecho, justamente, el VIH ya no es una enfermedad, es una infección crónica. Bueno, Gastón, no sé si querés agregar algo. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. No, por un lado, o sea, no sé hasta dónde se había escuchado, pero bueno, lo hago rapidito. Tenemos una articulación con la Secretaría de Psicólogos para las personas que necesitan, que ingresan al grupo de pares y están pasando por un problema como la no adherencia a la medicación, al tratamiento y demás. Que si lo necesita, están las puertas abiertas de la Secretaría de Psicólogos también. Bueno, perfecto. Vamos a ir cerrando. Desde ya les agradezco tanto a Gastón como a Cristian, y bueno, a Ignacio que no estuvo, pero estuvo, porque estuvo conectado justo hasta que le tocaba salir y se ve que tuvo algún problema de conexión. Desde ya vamos a brindarles a todos, a todas y a todos las redes de la Secretaría de VIH e ITS para cualquier consulta, antes de hacer algún abordaje. Nosotros quienes trabajamos en la temática de consumos problemáticos sabemos que la temática de consumos problemáticos, la temática de VIH, tienen sus correlaciones, tienen sus correlatos y demás, y está bueno que antes de poder tomar una determinación y nombrar a las personas de alguna forma, estaba leyendo muchos comentarios todavía que a veces no quedan, no se adhieren las consignas, como el tema de la transmisión y el contagio y demás. Antes de decir algo está bueno consultar con quienes saben, y bueno, para eso está la Secretaría de VIH e ITS de la Federación Argentina LGBT, que los pueden encontrar en todas las redes, en facebook.com/VIHFALGBT, en Twitter como VIHFALGBT y en Instagram como VIHFALGBT. Y también, repetime por favor, Gastón, el mail del grupo de pares, por si alguien lo necesita. Ahí lo pusimos recién. El grupo de pares es gdpcoordinación@gmail.com. GDP Coordinación, lo voy a poner escrito así. Cualquier consulta, y si alguien quiere sumarse también al equipo de trabajo de la Secretaría de VIH e ITS de la Federación, también contáctenos por las redes, son bienvenidos. Bueno, muchas gracias Gastón, muchas gracias Cristian. Vamos a dar el cierre formal. Ya están todos preguntando la tercera consigna, pero no la voy a decir hasta el final. Obviamente, como nosotros hacemos siempre, esto para que lo sepan Gastón y Cristian, por si quieren estar conectados el sábado, las clases, para quienes tuvieron problemas de conexión, para quienes tuvieron problemas laborales, de que no pudieron verla en vivo, las repetimos vía nuestro canal de YouTube, los sábados a las 15 horas, de 15 a 17 horas. Se repite esta misma clase, o sea, no es que se da la clase en vivo nuevamente, pero nosotros desde la Secretaría estamos respondiendo los mensajes y demás, así que también están invitados si quieren estar Cristian y Gastón, por si surge alguna duda nueva. En el chat en vivo siempre la gente pregunta cosas, pero bueno, lo importante también es que tengan las redes de ellas y puedan acudir a la Secretaría de VIH e ITS ante cualquier consulta. Por otro lado, de dejar el chivo, que nunca está de más, este sábado tenemos el tercer programa de Consuma Responsabilidad, que es un ciclo que estamos llevando desde la Secretaría los días sábados, para visibilizar todo lo que se hace desde la Federación y desde ATA en particular, a nivel nacional en materia de salud integral y consumos. Este sábado vamos a estar con la gente de Salta, ¿sí? Con ATA Salta, GTS y algunas organizaciones más. Este sábado pasado estuvimos con la gente de Tucumán, que ahora a las 20 horas se estrena el video en YouTube para que puedan ver la repetición.
Y si no me queda nada más por decir, aclarar una cuestión que también vi en alguna de las preguntas, que por qué damos estas temáticas que son, podríamos decir, paralelas o que tienen alguna clase de simbiosis con la cuestión de consumos problemáticos en un ciclo de abordaje de los consumos. Nosotros queremos que al abordar una persona, sea de la comunidad LGBT, sea una persona que convive con VIH, sea una infancia o adolescencia trans y demás, que nos llegue a nosotros siendo AT, psicólogos sociales, psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeros, lo que sea que seamos, cualquiera sea nuestra profesión, tengamos todas las herramientas para que el abordaje sea integral y que lo que importa es la salud de las personas y no estigmatizar, ¿sí? Por eso es que tratamos de sacar estas temáticas del tabú para llevarlo a un nivel de salud social. Así que bueno, la tercera palabra, la palabra clave es, para poco me la olvide, es Trinidad, así que ahora ya pueden ir al formulario. Las 3 palabras fueron Matilde, León y Trinidad. Así que les agradezco a todos y a todas quienes se quedaron hasta el final, 660 personas conectadas en este momento en YouTube Live, más de 1.400 comentarios, y agradecerle a la Secretaría de VIH e ITS, mediante su representante Gastón Vera, y a Cristian, el asesor legal, y obviamente vamos a seguir trabajando en conjunto desde la Federación. Y así como nombraron el tema de la ley antidiscriminatoria, no puedo dejar de mandar el chivo de que vamos por una nueva ley antidiscriminatoria y por una ley integral trans ya. Así que bueno, sin más, nos vemos el próximo martes a las 18 horas en el Facebook o la repetición los sábados a las 15 en el YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí esta repetición de la clase que dio la Secretaría de VIH e ITS, su responsable Gastón Vera y el asesor legal Cristian González Armijo. Y les quiero hacer un par de invitaciones antes de cerrar y de decirles las fechas de las próximas cursadas. Primero, hoy sábado a las 19 horas a través de nuestro Facebook de la Secretaría de Abordaje de los Consumos Problemáticos de la Federación Argentina LGBT, estaremos transmitiendo el programa Con Suma Responsabilidad desde Salta con las organizaciones sociales que hacen abordaje territorial de salud integral y adicciones, lo cual es muy importante para ver cómo es el entramado, las redes, cómo se manejan y demás. Así que a las 19 horas les invitamos a poder participar. Y la próxima clase, la tercera clase que estaríamos viendo de este ciclo, que es modelos de abordaje, se estará dando el martes a las 18 horas vía Facebook. Y si no pueden verlo vía Facebook, en nuestro Facebook de la Secretaría, que va a estar en vivo, el sábado siguiente vía YouTube a las 15 horas. Ahora sí, me despido diciéndoles que por favor suscriban a nuestro canal y toquen la campanita para hacer saber cuando subimos nuevos contenidos. Y nos vemos en la próxima ocasión, sea cual sea. Muchas gracias.